Bienvenidos a esta sexta clase ya del curso de Física 1. Hoy día seguimos viendo la misma unidad, seguimos estudiando cinemática, de hecho es lo que vamos a estudiar hasta la primera prueba. Y hoy día vamos a ver velocidad constante. ¿Sí? Vamos a ir viendo a qué nos referimos con todo esto y vamos a avanzar harto hoy día, así que para que estén atentos. Tengo de hecho dos ejemplos y hoy día tengo la disposición a no atrasarme. Así que vamos a ir avanzando porque me parece que esta materia es mucho más entretenida y además que ya habiéndome tomado el tiempo para explicar bien todos los conceptos, ahora deberían poder entender todo mucho más claramente. Y en caso de que no, obviamente todavía vamos adelantados, así que nos podemos tomar el tiempo para repasar cualquier cosa que no haya quedado clara. Igualmente quería incentivarlos o invitarlos a que participaran en el horario de consultas, ¿sí? Entonces, no sé, que se armen como algún tipo de notación en el cuaderno, que si es que quedan con alguna duda, entonces puedan anotarla ahí, y si no la alcanzamos a resolver en la clase, entonces después puedan buscar rápidamente en el cuaderno para poder hacer las consultas en el horario de consultas, y que así no se queden con ninguna duda, porque como yo les decía desde la primera clase, la materia se vuelve aburrida cuando uno deja de entender. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo no quiero que les se vuelva la materia aburrida y por eso mismo los motivo a que hagan todas las consultas que correspondan. ¿Sí? Bueno, dicho todo eso, vamos a empezar esta clase. ¿Sí? Primero vamos a empezar retomando lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Entonces, la clase pasada definimos varios conceptos. El primero fue velocidad media, como un vector, que tiene que ver con una razón entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo que tarda el móvil en realizar ese desplazamiento. Eso es lo que definimos como velocidad media. Vimos que geométricamente se puede interpretar como la pendiente de la recta que une dos puntos, es en un cierto intervalo. Entonces lo que yo hacía es que agarro, por ejemplo, el intervalo entre 0 y 20, uno esos dos puntos de la gráfica posición en el tiempo con una recta, y si yo calculo la pendiente de esa recta, coincide ser la misma definición que teníamos para la velocidad media. ¿Sí? Entonces, otra manera de verlo es que la velocidad media es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Perdón, no de la recta tangente, me confundí porque leí el chat, de la recta que une estos dos puntos. ¿Sí? Y el otro concepto que vimos fue que la rapidez media. ¿Sí? Entonces, la rapidez media es muy parecida a la velocidad media, tuvimos esta discusión, pero tienen una diferencia. ¿Sí? Una cosa tiene que ver con el desplazamiento, con qué tan rápido o qué tanto tiempo me toma en llegar de un punto a otro, y otro que tiene que ver directamente con cuánta distancia yo estoy avanzando en un cierto intervalo de tiempo, que sería hablar, por ejemplo, de los 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Si yo hablo solo con un número, entonces yo me estoy refiriendo a la rapidez media. ¿Sí? Y vimos este ejemplo de la hormiga que se mueve, primero con rapidez constante de 4 centímetros por segundo y después a 1 centímetro por segundo de vuelta. Partía desde un punto A hacia un punto B y después de vuelta de B hacia A. Entonces, quería retomar este ejemplo porque me quedó pendiente la parte B. Después me di cuenta, no, nadie me dijo y no la hicimos y se nos pasó y no hicimos la pregunta B. Entonces, la verdad es que la pregunta B es solamente algo conceptual y yo creo que lo van a entender al tiro. Me quedo atenta al chat. Pero si nosotros consideramos esta hormiguita que partió desde A hacia B y después desde B se movió hacia A, ¿cuál fue el desplazamiento que tuvo la hormiga en todo ese intervalo de tiempo? Los leo. Cero, cero, cero. Tengo 3 ceros. ¿Alguien tiene una opinión distinta? Ah, cero con palabras, ok, no cero con números. Cero, ok, en inglés ya, ok, ya, cero, porque el desplazamiento tiene que ver con el cambio de posición, ¿sí? Entonces el cambio de posición, en este caso yo estaba en A, después fui a B y de B me devolví a A, entonces la verdad es que el cambio de posición que hubo en todo el trayecto es cero, porque yo partí en A y terminé en A, entonces como partí y terminé en el mismo punto, el desplazamiento es cero, y como la velocidad media se define como el desplazamiento dividido en el intervalo de tiempo, entonces si el desplazamiento es cero, da lo mismo cuál sea el intervalo de tiempo, ni siquiera lo tengo que calcular, porque cero dividido en cualquier cosa me va a dar cero. Entonces la verdad es que esta pregunta,
parte B era solamente algo conceptual, de que ustedes se dieran cuenta que si yo parto de un punto y llego como punto final a ese mismo punto inicial, entonces el desplazamiento es cero y por lo tanto la velocidad media durante el trayecto es también cero. Y a partir de eso quería retomar también esto de media, ¿sí? Porque tal como vimos la clase pasada, yo le puse el apellido media a esto, pero nadie me preguntó nada. Yo fui y le puse el apellido media, habíamos hablado de velocidad y rapidez, y cuando los definimos, lo definí como la velocidad y rapidez media, ¿sí? Entonces, creo que esto se vio muy bien cuando hicimos el ejemplo y alguien sugirió calcularlo como la velocidad promedio. Entonces, quería explicar un poco mejor a qué me refiero con esto de velocidad media o rapidez media, ¿sí? Vamos primero con la rapidez. La rapidez media para un cierto intervalo de tiempo, que es lo que nos pedían calcular en el caso de la hormiga, es una rapidez representativa, ¿sí? En ese sentido, es lo mismo que el promedio, ¿sí? Porque el promedio lo que quiero hacer en el fondo es elegir un valor que sea representativo del conjunto de valores que yo tenía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí lo podríamos pensar como una rapidez promedio, pero vamos a ver por qué podría ser confuso. Entonces, es una rapidez representativa de dicho intervalo, la cual equivale a una rapidez tal que es posible cubrir el total de la distancia recorrida en el intervalo de tiempo en estudio a dicha rapidez constante. ¿Sí? Es una frase un poco larga, pero vamos procesándola por partes a ver si me entienden, porque la idea es que si yo tuve este recorrido, ¿sí? Tengo una animación para mostrarles para que se entendiera mejor, ¿sí? Me esforcé. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos esta trayectoria que había hecho la hormiga. Iba desde A hacia B con una rapidez de 4,00 centímetros por segundo y después se devolvía. ¿Sí? Y cuando se devolvía, ay, me la salté. Cuando se devolvía iba a 1 centímetro por segundo, ¿sí? Un poquito más lento. Entonces llegaba de nuevo hasta el punto A. Nosotros hicimos el cálculo con la definición de rapidez media y llegamos a que la rapidez media era 1,6. ¿Sí? Entonces, esa rapidez, ¿a qué me refiero con que es representativa? A que en verdad nosotros podríamos pensar que esta hormiga hace el trayecto A, B y B, a 1,6 kilómetros por hora todo el rato. ¿Sí? Y va a llegar a el mismo tiempo que la hormiga que lo hace a rapideces distintas. Entonces, veamos la animación. Parte la hormiga de arriba, que es la que estábamos estudiando, y ella va primero a 4 centímetros por segundo desde el A hacia el B y se devuelve a 1 centímetro por segundo. Eso es equivalente a pensar que la hormiga se fue constantemente a 1,6 centímetros por segundo, se fue hasta A y desde A hacia B y desde B se devolvió a A. Nosotros podemos pensar que en el fondo es lo mismo, porque si se dieron cuenta, llegaron al mismo tiempo, cubrieron la misma distancia en los mismos tiempos. Y a eso me refiero con que es representativa, ¿sí? Pero ¿por qué puede resultar confuso al llamarle promedio? Porque en verdad la rapidez media, tal como lo pudimos verificar con el ejemplo, que cuando hicimos el promedio, la media aritmética simple, nos daba 2,5, ¿sí? 4 centímetros por segundo más 1 centímetro por segundo, 5 dividido en 2, 2,5. Entonces, eso nos estaba dando 2,5 que no correspondía al mismo valor que nosotros habíamos obtenido al hacerlo mediante la definición de velocidad media. Entonces, la verdad es que sí, la rapidez media es una rapidez promedio, solo que no debe ser confundida con la media aritmética simple. ¿A qué me refiero con eso? A aquella que suma los valores y divide por la cantidad de valores que yo tenía. ¿Sí? La verdad es que ese valor nunca va a coincidir a no ser de que sea una velocidad constante, o sea, que sea siempre la misma velocidad. La única manera de que de verdad coincida es que, tal como sugirieron en el chat en la clase pasada, nosotros hagamos un promedio, pero que sea un promedio ponderado. Y tiene que ser ponderado por la cantidad de tiempo que yo me demoro en recorrer esas distancias. Porque tal como pudieron ver en la animación, hay mucho menos tiempo que la hormiga está avanzando a 4 centímetros por segundo que todo el tiempo que se demora en recorrer esa misma distancia, pero a 1 centímetro por segundo. ¿Sí? Entonces, en este caso, ahí les hice el cálculo, porque en el fondo los números están en una razón de 1 es a 4, porque podríamos pensar que la hormiga se demora en ir desde A hacia B 1 segundo. Entonces, perdón, pensemos que hay 4 centímetros dentro de el A y el B.
¿sí? Si hay 4 centímetros, entonces cuando va a 4 centímetros por segundo, se demora 1 segundo en hacer ese recorrido. Y cuando viene de vuelta a 1 centímetro por segundo, entonces se va a demorar 4 segundos en hacer ese mismo recorrido. Entonces, en verdad, el tiempo total que le va a tomar, dados estos valores, son 5 segundos. Por eso pongo dividido en 5. Y sabemos que 1 segundo se invirtió a 4 centímetros por segundo y 4 segundos a 1 centímetro por segundo. Entonces, en verdad, eso es una razón que se permanece constante independiente de cuáles sean las distancias. Después, en verdad, nosotros podemos amplificar esto y decir, ok, no eran 4 centímetros, eran 8 centímetros o eran 5 centímetros, pero la verdad es que esa razón se mantiene constante. Ahora, hacerlo así como un promedio ponderado, la verdad es que es muy confuso, yo no lo recomiendo, yo recomiendo que apliquen la definición oficial de lo que es la rapidez media, porque lo único que quería mostrarles con esto, en verdad, era que se puede hacer, pero hay que tener en cuenta que es un promedio ponderado. Lo que no puedo hacer nunca es llegar y promediar las velocidades así como sumándolas y dividiendo por la cantidad de velocidades que yo tenía. Eso no funciona. ¿Sí? Profe, Dime. entonces se puede hacer de la forma que mostró ahora y la que hicimos la vez pasada. Sí, la verdad es que mientras tú tengas buen manejo de cómo se pondera, puedes hacerlo de esa manera. Pero si es que eso te resulta muy complicado, la verdad es que no te calientes la cabeza con el tema y hazlo por la definición de rapidez media. Van a llegar a exactamente el mismo valor. Lo comprobamos con este ejemplo, que se llega a exactamente el mismo valor. Ah, bueno, y además tenemos la velocidad media. Estábamos hablando de la rapidez media. Y la verdad es que la velocidad media es exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo es elegir una velocidad representativa. La única diferencia es que ya no nos estamos fijando solo en el valor numérico, sino que le agregamos la dirección, la cual equivale a una velocidad tal que es posible cubrir el total, no de la distancia recorrida en este caso, sino que el total del desplazamiento que se cubrió en el intervalo de tiempo en estudio. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer a dicha velocidad constante. Me enredé un poco, quizás no se entendió tanto, pero es exactamente lo mismo que hicimos para la rapidez media. Entonces, en este caso, nosotros podríamos pensar en el caso cuando nos pedían calcular la velocidad media. ¿Sí? Entonces, cuando nos pedían la velocidad media en el trayecto completo, nosotros vimos que la hormiga parte desde la A, va hacia el B y se devuelve a la A. El desplazamiento fue 0. Entonces, pensándolo en la animación, tal como lo hicimos recién con la hormiga, entonces la verdad es que es lo mismo para la velocidad media, para el desplazamiento, que la hormiga haya ido y haya vuelto o se haya quedado ahí mismo. ¿Sí? Porque de cualquiera de las dos formas van a llegar a la meta, en el fondo, cuando yo corte el tiempo, voy a sacar la foto y las dos van a estar exactamente iguales. Ambas van a estar en el punto A después de que haya transcurrido el tiempo. ¿Sí? Entonces, dicho todo eso de la velocidad media, ¿sí? O velocidad promedio, pero sin confundirse que no es la media aritmética simple, entonces hoy día vamos a empezar a hablar de otro tipo de velocidad y de rapidez, que es la instantánea. ¿Sí? Pero para eso me gustaría pedirles si pueden primero entrar a Menti y contestarme qué significa para ustedes que algo sea instantáneo. ¿Sí? Entonces, el código para entrar es 4609383 en la página www.menti.com. Y ahí responden y vemos las respuestas. Ya. Ya están empezando a llegar. Que algo sea inmediato, que ocurre en un tiempo acotado, que ocurre en el momento, al toque, inmediato, de inmediato, ahora. Ok, que se relaciona a un segundo o momento específico, que ocurre espontáneamente, inmediato, cuando el tiempo tiene que ver con límites. Ok, ¿qué tanto saben de eso? En el momento, que es fugaz, significa de inmediato, que dura un periodo de tiempo, que no está arraigado a un intervalo de tiempo, sino que es en un momento inmediato, right now, al tiro, en el instante. Ok, ya, tenemos 31 respuestas. Le voy a agregar una cosita a ver si salen distintas respuestas. Contéstenlo aquí mismo, en el mismo código.
no lo tenía pensado, solo se me ocurrió a partir de sus respuestas. Gabriel no podía faltar, pues, ¿sí? Tiene que estar en todas las respuestas. ¿Sí? Entonces, le iba a agregar algo. Ustedes, que son del siglo XXI, deben ocupar mucho la mensajería instantánea. ¿Sí? Y la mensajería instantánea se refiere a que yo mando un mensaje, no sé, por WhatsApp y le llega a la otra persona instantáneamente. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en consideración, activé que pudieran tener más de una respuesta, entonces van a poder escribir de nuevo. ¿Qué significa realmente que sea instantáneo? ¿De verdad es al mismo instante? Cuando uno manda un WhatsApp a la otra persona le aparece así de un momento a otro. Los leo. No sé si estoy con lag. Zoom lo confirma. Que ocurra en un tiempo breve, en un tiempo acotado. Depende del internet. Bueno, sí, dado mi ejemplo, depende del internet. Eso sería simultáneo, lo antes posible, lo más rápidamente posible, en un espacio de tiempo reducido. No es el mismo instante, ¿ok? Ocurre a corto plazo, en un momento determinado. Ok. Ocurre en un tiempo acotado, tiempo acotado. Me encanta que hayan salido estas respuestas, de hecho me encanta que haya salido la palabra límite y me encanta que estemos haciendo esta clase el mismo día del laboratorio que ya estuvimos hablando de algo parecido, ¿sí? Porque esto de instantáneo, ¿sí? Es exactamente igual cuando hablamos en el laboratorio de algo infinito, ¿sí? La verdad es que la instantaneidad existe a un nivel teórico, ¿sí? Que algo sea instantáneo, entonces, tal como me dicen aquí en el chat, sería algo que, dos eventos que ocurren simultáneamente, ¿sí? Al mismo tiempo. A eso uno se refiere con instantáneo. Sin embargo, en la práctica, cuando dos cosas son instantáneas, como yo les decía con el WhatsApp, en verdad lo único que nosotros tenemos es que no es uno, como, tal como me decían, depende del internet, depende de mil cosas, pero aún así uno le llama instantáneo. Y el apellido de instantáneo tiene que ver con que, tal como me dicen en las respuestas, se lleva a cabo dentro de un periodo de tiempo muy corto. ¿Sí? Y si ese periodo de tiempo es lo suficientemente corto, entonces para nuestros sentidos y para lo que nosotros podemos percibir, entonces va a ser como que el evento fue instantáneo. ¿Sí? Pero ustedes ya deben saber que uno también tiene un cierto límite de reacción, por decirlo, un tiempo de reacción. Entonces, a veces, no sé si les ha pasado, pero cuando alguien tiene que apretar el botón al mismo tiempo, por ejemplo, por más que uno se coordine, siempre va a haber un pequeño lag entre las dos cosas, porque tenemos intrínsecamente, por ser humanos, tenemos un pequeño diferencia con tiempos de reacción. ¿Sí? Entonces, hoy día vamos a ver qué significa esto de lo instantáneo, pero tratando de hacer la teoría y poder profundizar qué significaría entonces que una cierta velocidad o una rapidez sea realmente instantánea. ¿Sí? Y por eso es que había recordado al principio de la clase que la velocidad se puede interpretar como la pendiente de la recta que une dos puntos. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo este gráfico de una cierta posición en el eje X y un cierto tiempo, y lo que yo voy a hacer es que voy a tomar dos puntos aquí. ¿Sí? Entonces, si tomo dos puntos y los uno con una recta, entonces la pendiente de esa recta debería corresponder a la velocidad en el eje X, porque estamos haciéndolo solo en el eje X, de la partícula en estudio. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos conocer, esta sería la velocidad media. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos conocer la velocidad instantánea en un solo punto, bajo lo que estábamos conversando, lo que yo tendría que empezar a hacer es a reducir el intervalo de tiempo hasta tal punto que sea tan pequeño que nos parezca que es instantáneo. ¿Sí? Entonces vamos a hacerle un zoom al gráfico y vamos a hacer que los puntos ahora se empiecen a acercar. Entonces supongamos que el primer punto se acerca un poco. ¿Sí? Cuando yo acerco el otro punto, podemos ver que la recta cambió de inclinación, o sea, cambió la pendiente de la recta que unía estos dos puntos, y eso quiere decir que la velocidad media en este nuevo intervalo de tiempo es distinta. ¿Sí? Si yo ahora la acerco más aún los puntos, entonces puedo ver que la pendiente de la recta que unía estos dos puntos también va a cambiar.
¿sí? Y eso quiere decir que la velocidad media en este intervalo de tiempo es distinta, ¿sí? Y así yo podría empezar a acercar los puntos hasta el momento en el que se conviertan en el mismo punto, o sea, acercarlos tanto a que lleguen a estar como uno encima de otro. Y en este caso, la recta que va a unir a estos dos puntos correspondería a la recta tangente a uno de esos puntos. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera conocer la velocidad instantánea en este instante de tiempo, yo tendría que hacer la pendiente de esa recta tangente a ese punto. ¿Sí? Veo que ya les suena porque empezaron al tiro los comentarios en el chat y me están puro spoileando la clase. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que la velocidad instantánea va a ser la pendiente de la recta tangente en el punto en el que yo quiero saber la velocidad instantánea. Pues si yo la quiero saber, no sé, a los 20 segundos o a los 10 segundos, la pendiente de la recta tangente es otra. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que la velocidad instantánea, ojo con la notación, estamos hablando de una velocidad, por lo tanto, ocupamos la letra B, es una velocidad, por lo tanto, es vectorial, lleva la flecha arriba y no tiene el subíndice m, porque ahora no es media, ¿sí? Es instantánea. Ánimo, chiquillos, no colapsen antes de tiempo, ¿sí? Sí, esto es muy amigable. Así que no me empiecen a colapsar por el chat, que el tiro empieza, no, rayos, me morí, no, chiquillos, vamos con calma, ¿sí? Entonces, primero la notación, velocidad instantánea, una V, la flecha arriba, sin el subíndice m, y vamos a decir que esto corresponde al valor límite, ojo con lo que estamos diciendo, al valor límite de la razón entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo delta t, conforme dicho intervalo de tiempo tiende a cero. O sea, en verdad, lo que estamos haciendo es lo mismo. Si ustedes leen eso, aquí nosotros tenemos velocidad, omitan la parte que dice límite. La velocidad es el desplazamiento dividido en el tiempo. Ah, ya, ok, eso era lo mismo que teníamos de antes. ¿Sí? Lo único que agregamos ahora fue el límite adelante, porque no nos interesa un desplazamiento o un intervalo de tiempo cualquiera. Nosotros lo que queremos es considerar intervalos de tiempo muy pequeños, ¿sí? Que sean casi cero. ¿Sí? Cosa de que no haya pasado ni siquiera un segundo y yo ya pueda calcular la velocidad media entre esos dos puntos. ¿Sí? Entonces, la verdad es que la velocidad instantánea es lo mismo que la velocidad media, solo que la única diferencia es que el intervalo de tiempo que yo voy a considerar va a ser un intervalo de tiempo muy pequeño. De hecho, tan pequeño que tiende a cero. Y por eso lo escribimos como el límite cuando el delta t tiende a cero. ¿Sí? Y bueno, como ya me spoilearon en el chat, esto de decir el límite cuando el denominador tiende a cero y tengo una diferencia de cosas, equivale a decir que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Sí? Los dejo que lo procesen, que respiren profundo ahí. ¿Sí? No se asusten, mantengan la calma. ¿Vieron ya derivadas en matemáticas? ¿O lo están viendo? ¿O cómo va? Estamos en eso. Ah, están en eso. Ya. Súper. Entonces no los asusté tanto. Al menos ya lo habían visto en alguna parte. Van en Lopical, ok. Son cracks de la derivada. Súper, porque les tengo un ejemplo. Bueno, entonces, para explicar la notación, ¿sí? Para explicar la notación, aquí en verdad, esta D de derivada que me dijeron en el chat, tiene que ver con un intervalo. De hecho, se llaman diferenciales. Si uno escribe dr o dt, se llaman diferencial de posición o de desplazamiento y diferencial de tiempo. Y en verdad, a mí me gusta imaginarlo como que en verdad el delta, que antes era un triángulo, un delta, que en verdad la letra delta es la letra D dentro del alfabeto griego, ¿sí? Entonces, igual como que hay una similitud. Entonces teníamos la letra delta y ahora ya dejamos de escribirlo en griego, lo escribimos con una letra D y esta D va a significar que es un delta, igual es un pedacito, ¿sí? Un pedacito de desplazamiento, un pedacito de tiempo, pero muy pequeño, infinitesimalmente pequeño. ¿Sí? Entonces, por eso es que en verdad escribimos que la velocidad es
la derivada de la posición respecto al tiempo, o sea, posición dividida en tiempo, pero de intervalos de cambio de posición y cambio de tiempo muy pequeños, ¿sí? O sea, tan pequeños que son infinitesimalmente pequeños, ¿sí? Eso es lo que estamos hablando. ¿Ya pasó el shock o no? No sé si seguir asustándolo. No quiero torturarlo. Bueno, voy a seguir. Entonces, como decíamos, la velocidad instantánea de un cuerpo corresponde a la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Entonces, mirando el gráfico, yo podría tomar varios puntos, y si yo quisiera conocer la velocidad instantánea en dicho punto, entonces yo trazo la recta tangente y tengo que encontrar la manera de calcularle la pendiente a esa recta tangente. Pero si yo conociera esa pendiente, entonces estoy lista porque conozco la velocidad instantánea en dicho punto, ¿sí? De eso se trata esto, de que lo podemos interpretar como geométricamente como la pendiente de la recta tangente a un cierto punto, porque acercamos tanto los puntos que ya no es una recta que une dos puntos, sino que es la recta tangente a el punto en estudio, ¿sí? Y una cosa importante es que estamos hablando de velocidad, ¿sí? Entonces la velocidad es un vector y tiene una cierta dirección, ¿sí? Como la velocidad instantánea tiene que ver con un desplazamiento infinitesimal, entonces nosotros podemos pensar que la dirección que tiene la velocidad instantánea es siempre la misma dirección que lleva el mini desplazamiento que está realizando. En ese sentido, podemos pensar que si tengo esta trayectoria circular en este caso, entonces el auto, a medida que va pasando el tiempo, pensemos que pasa un tiempo infinitesimalmente pequeño. Si pasó un tiempo infinitesimalmente pequeño, entonces el desplazamiento también va a haber sido infinitesimalmente pequeño. Y entonces, a pesar de que esto es un círculo, ese mini pedacito va a ser una recta, ¿sí? Y esa recta va a tener una dirección casi tangente a la curva, ¿sí? Porque estamos hablando de agarrar un mini pedacito como uno de los lados de toda la circunferencia, ¿sí? Y entonces vamos a poder ver que si el desplazamiento apunta en esa dirección tangente, entonces la velocidad instantánea que se define a partir del desplazamiento también va a tener esa misma dirección. En conclusión, lo que nosotros sabemos es que la dirección del vector velocidad instantánea en cualquier punto de la trayectoria de una partícula es a lo largo de la línea tangente a la trayectoria, ¿sí? O sea, esto de las tangentes nos ataca por todos lados. O es la pendiente de la recta tangente en el gráfico de posición en el tiempo, o podemos también decir que la velocidad instantánea tiene dirección tangente a la trayectoria de movimiento, ¿sí? Y apunta, o sea, si nos queremos confundir con los sentidos, porque habíamos hablado solo de dirección, pero también de dirección y sentido, entonces tiene que ser tangente, pero tiene además que ser en el sentido del desplazamiento. O sea, si esta vuelta está haciendo hacia, o sea, como en forma horaria, entonces yo también sé que la velocidad apunta tangentemente en dirección horaria, ¿sí? Eso, es muy importante también tenerlo en cuenta que la velocidad siempre tiene dirección tangente. Y eso es la velocidad instantánea, pero también tenemos la rapidez instantánea, ¿sí? Y la rapidez instantánea es muchísimo más fácil porque se define como la magnitud de la velocidad instantánea. O sea, solamente lo que tengo que hacer es calcular el módulo. Si yo conozco el módulo de la velocidad instantánea, entonces eso es lo que ahora estamos llamando rapidez. ¿Por qué? Porque si es instantáneo, entonces el desplazamiento, tal como hablábamos recién en la trayectoria curva, el desplazamiento es tan pequeño que se puede aproximar siempre por una recta. Y entonces tendríamos que coincide el desplazamiento con la distancia recorrida en ese mini pedacito. Entonces, como en ese mini pedacito va a coincidir el desplazamiento con la distancia, podemos ver que la velocidad y la rapidez van a tener el mismo módulo. Y por lo tanto, la rapidez instantánea yo podría definirla como el módulo de la velocidad instantánea. La única diferencia entonces entre estas dos es que la velocidad instantánea tendría dirección y la rapidez no, ¿sí? La rapidez es solo el número. Y tal como la rapidez media, la rapidez instantánea no tiene dirección asociada, ¿sí? Es un valor escalar porque corresponde solamente al módulo de la velocidad instantánea.
Ahora, ya me cansé de decir a cada rato instantánea, ¿sí? Entonces vamos a ponernos de acuerdo, y este es un acuerdo no mío, es un acuerdo universal, que en verdad uno no dice a cada rato velocidad instantánea, ¿sí? Uno, para referirse a la velocidad instantánea, dice velocidad, y para decir rapidez instantánea, digo rapidez. Y si quiero referirme a la media, entonces ahí le pongo apellido, pero no vamos a estar hablando a cada rato poniéndole el apellido instantáneo. ¿Sí? Entonces, para que lo vayan incorporando también, porque de ahora en adelante yo cada vez que diga velocidad, me estoy refiriendo a la velocidad instantánea. Si dije velocidad media, entonces ahí recién pueden estar seguros de que me estoy refiriendo a la velocidad media. ¿Sí? Esto es un acuerdo lingüístico en el fondo, solamente tiene que ver con cómo nos comunicamos para poder dar esta información. Y por último, entonces, les tengo un ejemplo para poder ver cómo es que funciona todo esto. El ejemplo dice, una partícula se mueve a lo largo del eje X, ¿sí? Ya sabemos que se va a mover solo en torno al eje X. Y su posición varía con el tiempo de acuerdo a la expresión x de t igual a menos 6t más 3t cuadrado, donde x está en metros y t está en segundos. Y lo primero que nos piden es determinar el desplazamiento de la partícula en los intervalos de tiempo t igual 0 a t igual 1 y entre 1 y 3. ¿Sí? Vamos a hacer eso primero entonces. Ahora sí comparto la pantalla. Ahora sí que sí. Solución. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos primero es que la posición, entonces antes de solución, los datos. ¿Sí? Esto, si ustedes, les doy el consejo para el control, si ustedes ya tienen ahí el control, tienen, no sé, el enunciado escrito, entonces quizás no es necesario escribir los datos de nuevo, pero como yo no tengo el problema en el mismo papel donde lo voy a resolver, entonces es bueno hacer una parte de datos donde yo recopile toda la información que me estaban dando, ¿sí? Entonces, como dato, yo sé que la posición de un objeto en el eje X varía como menos 6t más 3t cuadrado. ¿Sí? Ahora, voy a partir analizando esta notación, ¿sí? Porque la verdad es que es la primera vez que vemos una posición con esto del tiempo, ¿sí? Nunca habíamos visto algo parecido. Solamente habíamos visto la posición así nomás. Denme un segundo que no estoy viendo el chat. Ahí sí. Ya, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es qué representa este x de t. ¿Por qué estamos poniéndole el tiempo y por qué está entre paréntesis? Bueno, la verdad es que esto es una función, ¿sí? No es que se esté multiplicando por el tiempo, no es que el tiempo esté ahí como en un paréntesis multiplicado por la x, no. Esto es una función y por lo tanto es la misma notación de cuando uno escribe f de x, ¿sí? Escrito de esa manera. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que es una función de una cierta variable. Y la única variable que tenemos en este caso es el tiempo, que vendría a ser nuestra x del f de x. ¿Sí? Lo único que hicimos acá es cambiarles las letras, ¿sí? Entonces aquí en el fondo esta t vendría a ser la x del f de x, ¿sí? Por si alguien está demasiado confundido, esto es lo mismo que haber escrito f de x igual a menos 6x más 3x cuadrado. Ya puesto que así a todo el mundo se le hace mucho más sencillo, pues si son letras conocidas, ¿sí? Pero la verdad es que vayan abriendo su mente porque podemos ocupar distintas letras, ¿sí? Entonces sabemos esto y solución, ahora sí que sí, en la primera parte nos piden el desplazamiento entre 1 y 3 segundos. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento corresponde a el cambio de posición final menos posición inicial. Y por lo tanto, yo debería poder conocer cuáles son estas posiciones para poder calcular el desplazamiento. Como es entre 1 y 3 segundos, entonces lo que yo hago es primero conocer la posición a los 1 segundo. Eso es lo que quiero conocer. Entonces, como sé que esto es una función, entonces reemplazo. Voy a tener menos 6 por 1 segundo más 3 por 1 segundo al cuadrado. ¿Sí?
Ahora, si se fijan, esta ecuación escrita de esta manera no está dimensionalmente correcta, porque yo, si mantengo las unidades, me va a quedar segundos el primer término y el segundo término segundos al cuadrado, y no los voy a poder sumar. Eso quiere decir que estas constantes, este 6 y este 3, no eran solo números, sino que también tienen unidades asociadas, solo que no nos las dieron, ¿sí? Entonces, en este caso, yo podría saber que el 6 tiene que tener dimensión de metros dividido en segundos, para que así se eliminen los segundos cuando yo los multiplique y me queden metros, que es la dimensión que yo sé que corresponde a la posición. Y en el caso del 3, yo sé que esto tendría que estar en metros dividido en segundo cuadrado, para que de esa manera se simplifiquen los segundos cuadrados y también queden metros, y así finalmente pueda sumar los dos términos. ¿Sí? Entonces, resolviendo ahora esto, me va a quedar que la posición a los 1 segundos es 6 por 1 menos 6 en metros, porque al tiro puedo simplificar los segundos, más 3 por 1 al cuadrado, 3 metros. Sumo estas dos cosas, Profe, perdón, ¿sí? pero uno puede como solo poner el 1 y después al final decir como ya que X, Estaba en metros. o sea, como trabaja en metro, Uno podría, como eso. yo lo he visto hecho, pero no es físicamente correcto, porque entonces no estarías escribiendo una posición, sería una ecuación cualquiera, ya no sería física, sería matemática. Entonces, por eso es que la idea de poder ponerle unidades a esto es que vamos a ir viendo que estos valores en verdad no es un 6 cualquiera, ¿sí? Es un 6 en metros por segundo. Entonces, ¿qué magnitud física es ese 6? ¿A qué sería? Una velocidad. Una velocidad, ¿sí? Y un spoiler de qué podría hacer lo otro, para que lo vayan pensando, ¿sí? Entonces, la verdad es que ponemos estas unidades, y hago hincapié en esto, porque esto no es matemática, esto es física. Ese número, ese 6, ese 3, significa algo, ¿sí? Y por eso es que es importante poner las unidades y no después chantarlas al final, porque entonces es como que en verdad calculé un número y le puse la letra al final, pero como que no supe ni qué significaba, ¿sí? Eso. Igual, gracias por tu duda. Entonces, sumo aquí, menos 6 metros más 3, me queda menos 3 metros. ¿Sí? Eso quiere decir que la posición a los 1 segundos es menos 3 metros. Y calculo además, esto por un lado, y por otro lado, calculo la posición a los 3 segundos, que era lo otro que necesitaba saber. Entonces va a ser menos 6 metros por segundo por 3 segundos, más 3 metros por segundo cuadrado por 3 segundos al cuadrado. Entonces, si sigo resolviendo aquí, voy a tener que la posición a los 3 segundos es 6 por 3, 18, menos 18 metros, más 3 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, por 3, 27. 27 metros. Aquí digo metros porque en verdad lo que se está haciendo, lo voy a hacer explícito, es que este segundo que estaba dividiendo se simplifica con ese y este con este de acá. ¿Sí? Y por eso es que después todo me queda en metros. Y entonces voy a tener que hacer 27 menos 18, que eso me daría 7, 8, 9. Sí. Entonces me da 9 metros. Entonces, si yo quiero calcular el desplazamiento que hubo entre los 3 y los 1 segundos, entonces lo que yo tendría que hacer es la posición que tuve a los 3 segundos, que es la posición final a la que llegué, restarle la posición a los 1 segundos, que es donde yo partí. Reemplazando los valores conocidos, voy a tener 9 metros menos 3 metros, que en este caso se terminarían sumando. Entonces voy a tener que el desplazamiento entre 3 y 1 segundos sería 9 más 3, o sea, 12 metros. Y este sería nuestro resultado final. Profe, ¿Sí? otra duda. ¿Por qué siempre, si el vector de desplazamiento es como una R, por qué siempre acá usamos una X? Ah, ya. Vamos a ir para allá. ¿Sí? Déjeme engañarlo un ratito más. ¿Sí? Pero tiene que ver con que en verdad nosotros en este momento nos decían que el movimiento era a lo largo de un solo eje, que era el eje X. Entonces la verdad es que, claro, el vector R, lo voy a anotar aquí, puedes volver a cuando lo definimos, pero el vector R es X en X tongo más Y en Y tongo. Entonces lo que estamos haciendo en este caso es representar solamente la componente X. ¿Sí? Y por eso es que ocupo el X, porque me dijeron que era en el eje X. Si me hubieran dicho en el eje Y, entonces lo escribo con la Y.
¿sí? Pero apunta a eso, ¿sí? A que hasta el momento el movimiento que hemos visto es en solo una dimensión. Si hubiera sido en dos, entonces ahí hubiéramos ocupado la R. Pero ¿para qué nos vamos a complicar tanto la vida? Pues si ya empezamos con las derivadas, vámonos con calma, ¿sí? Bueno, en esa misma pregunta preguntaban el desplazamiento entre 1 y 3 segundos, ¿sí? Esas se las dejo planteadas, es exactamente lo mismo que hay que hacer, solamente que va a dar otro desplazamiento. En la parte B, nos pedían la velocidad media durante estos dos intervalos de tiempo, ¿sí? Entonces me piden velocidad media entre 1 y 3 segundos. Vamos a hacer en este caso, ¿sí? En el otro intervalo también les queda planteado para que pongan a prueba si están entendiendo cómo se hace. Entonces, la velocidad media la representábamos como el vector v, ¿sí? Con el subíndice m. Y este vector tiene dos componentes. Una cierta componente en x, que le voy a llamar x media, en x tongo, más una cierta velocidad en y, que también es media, en y tongo. Yo creo que esto va a aclarar inmediatamente la notación. Entonces, la velocidad media en verdad es esto, ¿sí? Pero, en el ejercicio, nos dijeron, o nos dicen, que es solo a lo largo de x, ¿sí? Y entonces no se está moviendo a lo largo del eje y. Y por lo tanto, lo que yo sé con esto es que la velocidad en el eje y es 0. O sea, en verdad, la velocidad media, déjenme ponerlo como una conclusión, es decir, la velocidad, vector velocidad media, es solamente la parte en x. ¿Sí? Pero si se fijan, aquí me queda un poco redundante estar escribiendo la x en el subíndice y además en el vector. Entonces esto en verdad es un acuerdo para no ser redundantes con el lenguaje. Y entonces si yo sé que esto es solamente en una dimensión, entonces como es solo en una dimensión, esto voy a poder escribirlo sin los vectores unitarios. Decir que la velocidad media, le saco la flecha porque ya no le voy a poner dirección, es igual a la velocidad x en m. ¿Sí? O sea, estamos diciendo con esta expresión que la velocidad media solo tiene una componente, que es la componente en x. ¿Sí? Y no es necesario que le ponga el vector x tongo porque cambié el x para indicarlo en el subíndice. ¿Sí? Entonces así ya no lo estoy diciendo dos veces, sino que lo digo solo una vez y a todos nos queda claro. ¿Sí? Entonces, yo sé que la velocidad media, ahora en x, entonces voy a ponerlo por la definición. Por definición, yo sé que la velocidad media, en x en este caso, es el desplazamiento que yo tuve en x. Y, de hecho, agreguémosle subíndices para que nos quede clarito, porque esta no es una velocidad media cualquiera, es entre 1 y 3 segundos. Entonces eso va a ser el desplazamiento que hubo en x, porque estamos ocupando la velocidad en x. Entonces la verdad es que eso es lo que necesito saber que se cumpla bien. Y denme un segundito. Ahora sí que sí. Ya, entonces necesito el desplazamiento en x, porque la velocidad es en x, dividido en el intervalo de tiempo que me tomó, y el desplazamiento en el intervalo de tiempo que estoy en estudio, ¿sí? Entre 1 y 3 segundos. Pero estos valores los conozco, pues lo acabo de calcular. El desplazamiento en el eje x fueron 12 metros para ese intervalo. Y el intervalo de tiempo es entre 1 y 3 segundos, o sea, ¿cuántos segundos hay entre medio? Desde el 1 hasta el 2 y después hasta el 3. Hay 2 segundos. ¿Sí? Entonces 12 dividido en 2, 6 metros por segundo sería la velocidad media para este intervalo. Y aquí viene la parte nueva, ¿sí? La parte C me dice que encuentre la velocidad de la partícula en t igual 2,5. Velocidad en t igual 2,5. ¿Sí? Me dijeron solo velocidad. Eso quiere decir que se están refiriendo a la instantánea. Si no, le hubieran puesto el apellido media. Y además que me lo dicen para un solo tiempo. Entonces, la idea es que lo calcule en un cierto instante. En este caso, en el 2,5. Entonces,
lo que vamos a hacer aquí es que nosotros sabemos que la velocidad es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, ¿sí? En este caso, como es en una dimensión, entonces, ocupando lo mismo que hicimos arriba, yo puedo decir que la velocidad instantánea, lo voy a mantener aún con el vector, es igual a el delta, pero no de un r, solamente de un cierto x, de cómo varía la posición a lo largo del eje x. En verdad no tengo para qué ocupar el r, porque el r tiene dos componentes, x e y, y en este caso tenemos un movimiento en una sola dimensión, entonces ocupo solo en x. ¿Sí? Y en verdad, como esta velocidad, yo sé que es en x, yo esto lo podría reescribir como la velocidad instantánea en x es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y aquí me faltó para que la notación sea perfectamente, matemáticamente correcta, que para poder derivar una posición respecto del tiempo, esta posición depende del tiempo, ¿sí? Tiene que ser una función del tiempo, ¿sí? Entonces, aquí está el paso de que por qué me como los vectores en el fondo, porque como yo ya sé que es en una sola dimensión, entonces lo puedo escribir de manera escalar, lo puedo escribir solo con los números, pero me aseguro de ponerlo en el subíndice. ¿Sí? Eso es importante, porque ven que aquí lo cambié, en el fondo cambié este vector para el subíndice. Eso es lo que hice, para que no se perdiera información. Y entonces yo sé que la velocidad es la derivada de la posición. Entonces, si yo quisiera encontrar cómo es que varía la velocidad en x en el tiempo, entonces lo que yo tendría que hacer es derivar respecto al tiempo la función de posición. Y la función de posición me la dieron, menos 6t más 3t cuadrado, creo que era, 3t cuadrado. Entonces, pero se puede trabajar con cualquiera de las dos notaciones. Sí, técnicamente yo lo podría seguir escribiendo así vectorialmente. Es un poco redundante, es un poco enredado, pero sí, lo puedes hacer, ¿sí? Mientras seas consistente. Consistente me refiero a que si vas a escribir un vector a este lado, le pones la flecha arriba, entonces este lado de acá también tiene que tenerlo, porque si no estás diciendo que un vector es igual a un número, y eso no es cierto, ¿sí? No se cumple realmente la igualdad. Entonces, como les decía, para poder calcular la velocidad en un cierto instante de tiempo, yo necesito conocer la función que me está definiendo el cambio de velocidad. Como la posición está cambiando, entonces yo sé que la velocidad también está cambiando, y para eso, entonces, yo tendría que derivar esta expresión, ¿sí? Ahora, quizás esto todavía no lo han visto en matemáticas, pero yo les voy a dar un hint, ¿sí? Esto no es difícil, además que lo vamos a seguir viendo en el curso, entonces igual lo van a aprender, o en matemáticas o aquí. Entonces, la verdad es que yo quería hacer este ejemplo para que lo fueran viendo desde ya, además que viene un fin de semana largo, entonces ahí se relajan y pueden respirar profundo de todas las cosas que quizás no entendieron ahora. Pero esto es muy simple, ¿sí? Cuando yo derivo una expresión que es polinomial, o sea que tiene múltiples términos, entonces hay una regla muy simple. Vamos a hacer aquí regla para derivar. Y es que si yo derivo, por ejemplo, la derivada de x, no, de x elevado a n respecto a el tiempo, en este caso, es que no sé cómo ponerlos para que quede como una expresión oficial. X depende del tiempo, ¿sí? Y la vamos a elevar a un cierto valor, ya eso sí, elevado a un cierto exponente. Y lo derivo respecto al tiempo. Yo sé que derivar significa lo siguiente. Si yo derivo algo que estaba a la n, eso significa agarrar la misma función que teníamos, el x de t, y restarle 1 al exponente. O sea, si yo tenía t cuadrado aquí, por ejemplo, entonces yo tendría que quedar t elevado a 1, ¿sí? Pero, además, yo, pero además tengo que multiplicar por esa n, ¿sí? Esta sería como la regla que ustedes tendrían que ocupar para derivar, ¿sí? Eso es lo que uno siempre hace,
¿sí? Entonces, veámoslo en la aplicación, porque eso está escrito algebraicamente, entonces quizás no para todos es claro. Pero lo que hay que hacer aquí es muy simple. El 6 es una constante, ¿sí? No depende de la función. Por lo tanto, me va a ir quedando que Bx de t es igual. Tengo que derivar esta expresión. Entonces, la derivada de menos 6t sería, el profe dice bajar el exponente y restarle 1 al exponente. Eso mismo, ¿sí? Eso mismo es lo que escribí acá, o lo que traté de escribir acá, ¿sí? Entonces, eso mismo es lo que vamos a hacer acá. El menos 6 no le pasa nada, pero el t que estaba acompañándolo estaba elevado a 1. En ese caso le tengo que bajar 1 al exponente, me va a quedar t elevado a 0, y el 6 va a quedar multiplicado por el 1, que era el exponente que originalmente tenía el t. Más 3 veces, y aquí yo tenía al t al cuadrado, ¿sí? Entonces voy a tener que bajar el exponente, estaba elevado a 2, entonces ahora multiplico por 2, pero esta vez me va a quedar el t, ¿sí? Que antes estaba t elevado a 2, ahora me va a quedar t elevado a 1. ¿Sí? Entonces, ordenando esto, yo sé que Bx de t, o sea, la función que me define todas las velocidades instantáneas para el eje X, estaría dado por menos 6 más 6t. ¿Sí? Este es el paso raro, por decirlo de alguna manera, porque lo que estamos haciendo en verdad es aplicar la definición de lo que significa la velocidad instantánea. La velocidad instantánea significa la derivada de la posición. Entonces yo conocía la función de posición, la daba el ejercicio, menos 6t más 3t cuadrado, y en este caso lo que yo quería era poder encontrar la función que me regía el cambio de velocidades. Entonces la derivo y llego a esta expresión. Pero con esto no he terminado, porque esto es una función. Entonces lo que está haciendo es que me dice, con esta función yo podría calcular todas las velocidades para distintos intervalos de tiempo, pero me lo pedían para un tiempo específico. Entonces, puedo reemplazar para ese tiempo. Me lo pedían para el 2,5 segundos. Me va a quedar menos 6 más 6 por los 2,5 segundos. ¿Sí? Y ahora, en verdad, les dejé este espacio aquí intencionalmente porque ahora tiene que ser una velocidad. Entonces, a mí me gustaría que el resultado quedara en metros por segundo. Y con eso, entonces, yo puedo saber que para que calce esto dimensionalmente, este 6 el menos 6 debería tener unidades de metros por segundo. Y el 6 por 25 segundos debería quedar en metros por segundo. La única manera de que eso pase es que esto tenga metros dividido segundo al cuadrado. De esa manera se me simplifica uno de los segundos del denominador y el resultado final me queda en metros por segundo. Resolviendo entonces me va a quedar menos 6 metros por segundo más 6 por 2,5, o sea, 2, 12, 13, 14, 15, si es que no me equivoco. Esto es 5 medio, 6 por 5, 30, sí, 15 metros por segundo. ¿Sí? Y me va a quedar 15 menos 6, o sea, finalmente 9 metros por segundo. Es la velocidad en el eje X, que era el eje que nos importaba en este caso, porque la partícula solo se movía a lo largo del eje X, a los 2,5 segundos. Y con eso entonces ya encontramos lo que nos pedía, ¿sí? Y resolvimos todo el ejercicio. Dado este ejemplo, les voy a dar un recreo y volvemos para seguir con la materia. ¿Sí? Ahí me pueden hablar en el recreo si es que quedaron con alguna duda, pero los que no, vayan a darse una vuelta. ¿Sí? Volvimos. ¿Sí? Vamos a seguir en este segundo bloque, ahora que ya manejamos los conceptos de velocidad y rapidez media o instantánea, empezando ya a hacer física. ¿Sí? Vamos a hacer física en serio. ¿Sí? Entonces, para poder hacer física, como yo les explicaba en la clase 1, cuando explicamos un poco de a qué se dedica la física, lo que hace la física en verdad es modelar la naturaleza. ¿Sí? Crear modelos que nos permitan escribir matemáticamente los mismos fenómenos que nosotros observamos en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, para poder ya de verdad empezar a hacer física, quería que discutiéramos un poco a qué me refiero con esto de modelo, para que todos estemos claros y estemos hablando de lo mismo. ¿Sí? Entonces, un modelo físico de análisis se refiere a una construcción teórica, un modelo matemático, ecuaciones, de un sistema físico observado en la naturaleza. O sea,
la manera de llevar a la abstracción matemática algo que es de la naturaleza, propio de la naturaleza. ¿Y para qué nos sirve hacer esto? Bueno, porque un modelo de análisis en el fondo es un problema, algo que nosotros queríamos estudiar que ya sabemos cómo se estudia. ¿Sí? Entonces, de esa manera nos sirve como guía para resolver problemas similares. ¿Sí? Entonces, la gracia es poder lograr describir algunos fenómenos que quizás son muy específicos para luego, en verdad, generalizarlo a situaciones muy similares. ¿Sí? Entonces, nosotros ya hemos visto un poco de esto de los modelos, ¿sí? Solo que yo quizás no fui tan explícita, ¿sí? Porque de hecho yo cuando empecé con esto de la velocidad, les dije que lo que nosotros usábamos para cinemática era el modelo de partícula puntual, ¿sí? Entonces ese es uno de los modelos de análisis que podemos utilizar dentro de la física. Aquí les puse otros ejemplos, quizás a algunos les suenan, como por ejemplo lo de estudiar algo como un sistema. Si es que vieron termodinámica en algún momento en el colegio, van a haber hablado de cosas que entran y salen del sistema. ¿Sí? Ya no se estudia el fenómeno como un punto o como una partícula puntual, sino que se estudia el todo como un sistema. ¿Sí? En el caso de la cinemática, nosotros estudiamos las cosas como una partícula puntual, pero hoy día nos vamos a poner un poco más específicos y vamos a estudiar un tipo de fenómeno, que diría yo que es el más básico, para poder empezar a construir sobre ese cosas más complejas. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a empezar a ver hoy día, es el modelo de partícula puntual, pero no una partícula puntual cualquiera, una partícula puntual que se mueve a velocidad constante. Ese va a ser nuestro primer requisito, la premisa desde la cual vamos a partir. Nosotros vamos a asumir que vamos a estar estudiando una partícula que se mueve a velocidad constante. Eso es el único requisito que le vamos a poner. Si su velocidad varía, entonces ya no lo podemos estudiar bajo este modelo de análisis, tendríamos que inventar otro para poder estudiar ese fenómeno. La idea es que al menos cubriendo esto ya podemos cubrir un montón de situaciones que tienen que ver con velocidad constante. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una partícula a velocidad constante, creo que es súper importante destacar que o hacer explícito que la velocidad no nos podemos olvidar que es un vector. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que tiene tanto un módulo, un valor numérico, como una dirección. Y si nosotros vamos a querer estudiar un movimiento a velocidad constante, entonces que la velocidad sea constante significa que constante tienen que ser cada una de sus partes. ¿Sí? Entonces, velocidad constante va a implicar que tanto su módulo como su dirección permanezcan constantes. ¿Sí? Ahora, con módulo constante, en el fondo, me refiero a que la rapidez va a ser constante. ¿Por qué? Porque acabamos de ponerle el apellido. Ojo que aquí estoy hablando de velocidad, no dije media, por lo tanto me estoy refiriendo a la instantánea. Yo estoy hablando de una partícula que se está moviendo con una velocidad instantánea constante, o sea que es siempre la misma. Y eso va a significar dos cosas. Primero, que su módulo es constante, y como el módulo de la velocidad instantánea es lo que llamamos rapidez, entonces eso significa que su rapidez va a ser constante, el valor numérico no va a cambiar. Eso quiere decir que podríamos tener, por ejemplo, un auto avanzando a 50 kilómetros por hora, siempre a 50 kilómetros por hora. No puede ir más rápido ni más lento. Tiene que mantener un módulo, una rapidez constante, siempre la misma. Pero además tenemos que mantener una dirección constante. ¿Sí? ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar que nuestro movimiento sea unidimensional. ¿Por qué? Porque si yo quiero mantener siempre la misma dirección, entonces solamente hay una dirección que yo tengo permitida, que es ir hacia adelante, ir como venía, con la misma velocidad que yo tenía. Entonces, a pesar de que nosotros no ponemos ese requisito como uno de los requisitos esenciales para este modelo, el hecho de que una partícula se mueva a velocidad constante implica que la dirección de esta velocidad tiene que ser constante y que por lo tanto el movimiento tiene que ser unidimensional, o sea que va a ocurrir a lo largo de una línea, de una sola dimensión. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros tendríamos que voy con una cierta velocidad, no sé, 50 kilómetros por hora hacia el norte, ¿sí? La dirección es hacia el norte. Si yo doblo, aunque sea, no sé, un poquitito, entonces yo ya no voy a ir perfectamente hacia el norte. Y eso quiere decir que entonces la dirección de la velocidad cambió y por lo tanto el fenómeno se sale del modelo, porque entonces no calzaría con ser un movimiento a velocidad constante.
Hago hincapié en esto porque en general en el colegio esto se estudia con el nombre de movimiento rectilíneo uniforme y dan a entender que el modelo impone que el movimiento tiene que ser rectilíneo, o sea, tiene que ser a lo largo de una línea, de una sola línea, y que además es uniforme, que además tiene que tener velocidad constante. Y la verdad es que no es tan así, porque lo único que nosotros imponemos es que el movimiento sea a velocidad constante, y eso inmediatamente implica que el movimiento es rectilíneo, que es a lo largo de una recta o que es unidimensional, en una sola dimensión. Todas esas cosas son sinónimos, ¿sí? Entonces, para poder entender esto de la velocidad constante y el movimiento a velocidad constante, obvio que tenía que invitar a mi personaje estrella, ¿sí? A Peter. Entonces, Peter hoy día, no sé si lo vieron en la portada, pero hoy día anda paseando por pleno centro, anda por la Alameda, ¿sí? Entonces, Peter va aquí moviéndose y ojo con las distancias. ¿Sí? Ojo con las distancias y el tiempo transcurrido, ¿sí? Entonces, Peter aquí avanza 500 metros, 1000 metros, 1500, 2000, 2500 y va pasando los minutos, 1, 2, 3. Entonces, lo primero que podemos ir viendo es que avanza las mismas distancias, va avanzando cada 500 metros en el mismo intervalo de tiempo, que vendría siendo un minuto. ¿Sí? Entonces, con esto cumplimos el primer requisito de que Peter está avanzando con rapidez constante, o sea que el módulo de la velocidad es constante, porque eso significa que en este caso él está avanzando a 500 metros por minuto, ¿sí? Por cada minuto que pasa, él avanza 500 metros y por lo tanto puedo ver que su rapidez permanece constante, ¿sí? Pero si yo quisiera empezar ya a estudiar más a fondo a Peter y a este movimiento que está haciendo, entonces yo lo primero que tendría que hacer para poder hablar de velocidades o de desplazamientos o de posiciones es establecer un sistema de referencia, ¿sí? Un eje, X e Y, ¿sí? Oye, sí, Peter anda sin mascarilla, ¿saben qué? Lo pensé. Pensé en ponerle la mascarilla en algún momento para que fuera más ad hoc con el, con, con la contingencia, pues, pero sí, le van a sacar multa a Peter. ¿Sí? Peter anda sin mascarilla. Irresponsable, un completo irresponsable. ¿Sí? No, pues cómo es la cosa, Peter. No decir así salvoconducto, no, todo mal, Peter. No, no, no. Ya, bueno, volviendo a lo que estaba, me distraje porque sí fue algo súper importante para la clase. Bueno, entonces, si yo quiero empezar a estudiar las posiciones o las distancias o los desplazamientos, el primer paso es poner un sistema de referencia, porque si no, ¿cómo voy a medir la posición de Peter? Pues si ni siquiera sé dónde está el cero. Entonces, ¿cómo voy a decir está a 2 metros? ¿A 2 metros de qué? No tengo un origen, no tengo nada desde dónde medir. Entonces, el primer requisito es poner un sistema de referencia. Y yo podría poner ese que tengo ahí, ¿sí? Que vendría siendo un eje X, un eje Y, tal como uno está acostumbrado. Sin embargo, cuando vemos este movimiento y Peter va avanzando, entonces podemos tener la ilusión de que Peter se está moviendo en el plano, ¿sí? Porque la verdad es que, claro, si yo pongo el sistema de referencia de esta manera, entonces Peter avanza dentro del plano XY, ¿sí? Pero podemos ver que dentro de ese plano XY, Peter se mueve a lo largo de solo una recta, que en este caso es la Alameda, ¿sí? Una avenida derechita. De hecho, Peter va tan derecho porque no puede cambiar la velocidad que va por el bandejón central en una parte, no sé si cacharon, pero va por la calle y después bandejón central, no dobla ni un solo milímetro, se va en línea recta perfecta. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que de alguna manera podríamos estudiar este movimiento en 2 dimensiones, ocupando este sistema de referencia, pero eso implica que para cada instante de tiempo tendríamos una posición que tiene 2 coordenadas, una cierta coordenada X y una cierta coordenada Y. Y eso va a hacer que en verdad todo sea más complicado, porque tendríamos que estudiar esto como un movimiento en 2 dimensiones, a pesar de que nosotros sabemos que Peter se mueve a lo largo de una recta. ¿Sí? Entonces, una recta, si es que no va a doblar para ningún otro lado, entonces solucionemos el problema. Y yo creo que aquí quizás esto no todos están acostumbrados y por eso lo quise hacer. Y qué bueno que el mapa de Santiago es así, el norte está aquí derecho, ¿sí? Yo no enderecé, no lo enchequé a propósito, nada. La Alameda no está perfectamente de este a oeste, tiene una cierta inclinación. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer en este caso para simplificar el problema y no tenerlo que estudiar en 2 dimensiones es agarrar el sistema de referencia y moverlo, po.
Entonces, ¿para qué voy a poner el eje X así perfectamente horizontal si lo puedo poner en la dirección de la alameda? ¿Sí? Entonces lo pongo en la dirección de la alameda y en este caso podemos ver cómo Peter ahora se mueve en una sola dimensión porque va solamente a lo largo del eje X. ¿Sí? No varía su posición en el eje Y, nunca está más arriba o más abajo dentro del eje vertical. ¿Sí? Entonces esto ya nos simplificó un montón el cálculo. Nosotros sabíamos que Peter se mueve a lo largo de una recta porque tiene velocidad constante, entonces la segunda manera de simplificar el estudio es siempre poniendo el sistema de referencia con uno de los ejes a lo largo del desplazamiento de Peter, ¿sí? O del objeto que se esté moviendo, ¿sí? Entonces podría haber puesto el eje X, podría haber puesto el eje Y, no hay ningún problema. Alguno de los ejes me tiene que quedar en la dirección del movimiento para que todo sea más fácil. ¿Sí? Esto es solamente un tema de comodidad. Yo lo podría hacer en 2 dimensiones, pero ¿para qué me voy a calentar la cabeza si podría hacerlo con el eje girado y de esta manera entonces solamente tengo posiciones en el eje horizontal y así no tengo nada que estar complicándome con vectores unitarios ni ninguna cuestión, ni funciones trigonométricas, no, nada de eso tendríamos que preocuparnos si giramos el eje. Y en verdad, vemos que Peter aquí está avanzando de este a oeste, ¿sí? Entonces, en este caso, dado este sistema de referencia, Peter estaría avanzando hacia los negativos, ¿sí? Entonces, si está avanzando hacia los negativos, ¿para qué nos vamos a complicar más las cosas? Pues demos vuelta el eje, pues. Y si lo damos vuelta, entonces ahora todo es aún más fácil porque Peter se está moviendo a lo largo de una sola recta, a lo largo del eje X, y además avanza hacia los positivos. ¡Qué más fácil! ¿Sí? Entonces, a lo que iba con esto es que en verdad nosotros ponemos el sistema de referencia como a nosotros nos acomode, ¿sí? Porque somos nosotros los que vamos a medir, entonces midamos desde lo que nos salga más simple, ¿sí? Entonces, por eso es que en este caso nosotros sabemos que el movimiento es en una dimensión, entonces voy, agarro el eje y lo pongo a lo largo del movimiento y así todo se me hace muchísimo más simple. ¿Sí? Y de hecho, aquí yo ya lo extra simplifiqué porque yo puse inmediatamente a Peter desde el origen del sistema de referencia. Si se fijan, Peter está ahí como en el principio del sistema. Pero eso ni siquiera tiene que ser así. Yo podría, basta, ya es suficientemente simple, poner el eje X a lo largo del movimiento y a Peter dentro de eso. Podría tener una cierta posición inicial y eso ya no es tanta molestia. Si supongamos que no parte desde el 0, parte desde el 500 y desde el 500 empieza a avanzar sus 500 metros, entonces en vez de a 1 minuto ya llevaría 1000, a los 2 minutos llevaría 1500, etcétera. Todo se nos corre en 500 o se podría correr, no sé, en 10 metros. Da lo mismo, basta que le agreguemos esa posición inicial y todo se soluciona. ¿Sí? Me dicen en el chat, no sabía que eso era legal. Por eso mismo se los estaba mostrando, para que sepan que sí es legal. ¿Sí? Porque en verdad lo que nosotros sabemos es que tenemos que referirnos a un punto con estas coordenadas X e Y, que son las que estamos utilizando, pero en física acomodamos eso a el fenómeno que estemos estudiando, ¿sí? A lo que a nosotros nos acomode. Y en verdad, si tanto les complica ver el eje inclinado, agarren el mapa, lo giran, me corren el norte y ahora Peter está derechito, igualito a como ustedes lo conocen, ¿sí? Entonces, claro, si es que no les parece legal tenerlo inclinado el eje, si les acompleja demasiado que esté chueco, entonces enderécenlo y en verdad el movimiento de Peter sigue siendo exactamente el mismo. En todas estas situaciones, el pobre Peter ha ido por toda la Alameda a 500 metros por minuto, ha ido todo el rato ahí derechito. ¿Sí? Entonces, si tienen ahí su toque, como me dicen por el chat, si tienen el toque de que siempre esté horizontal y vertical, entonces giren el mapa, ¿sí? Pero la verdad es que eso no es necesario. Sí, es solo para alimentar el TOC, pero no es un requisito necesario para la física. Me quedan 5 minutos, entonces no vamos a alcanzar a hacer el ejemplo, pero quería terminar con esto de partícula a velocidad constante, ¿sí? Entonces, si nosotros ahora lleváramos al gráfico estas cosas, nosotros vimos que, supongamos que Peter partía en la posición 500, ¿sí? Por decir algo. Entonces, nosotros vimos que Peter está avanzando a 500 metros por minuto. Por lo tanto, en cada minuto que avanza, sube 500 metros la línea. ¿Sí? Y eso va a hacer que en un gráfico de posición en el tiempo, esto me vaya dando una función lineal. ¿Sí? Porque va aumentando en intervalos igual, va aumentando de posición, o sea, tiene el mismo desplazamiento en tiempos iguales. Y eso quiere decir entonces que la pendiente, que es lo que se representa aquí con la velocidad, entonces la pendiente es constante
y eso, porque la velocidad era constante, y eso entonces lo único que me queda es que esto sea una recta. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que tenemos una recta que parte en el 500 y que va subiendo de 500 en 500 por cada minuto que pasa. Y si quisiéramos graficar la velocidad, entonces yo sé que la velocidad es constante porque todo el rato se estuvo moviendo a 500 metros por segundo, perdón, por minuto. Sí, 500 metros por minuto. Y entonces yo podría graficar que esto es perfectamente constante porque todo el tiempo tuvo la misma velocidad. En este caso estoy hablando del módulo de la velocidad porque no le he puesto dirección. Tendría que hacer en este gráfico decir que esa es la velocidad horizontal o la velocidad a lo largo del eje X, pero hasta el momento lo único que he graficado es el módulo de la velocidad, que es la rapidez, y sé que la rapidez es constante, a 500 metros por minuto. ¿Sí? Entonces quería que miráramos bien este gráfico, ¿sí? Para que pusiéramos en práctica todo esto de instantáneas, medias, todas estas cosas que estudiamos, pues si no las estudiamos por nada, ¿sí? Entonces, observemos que si la partícula se mueve a velocidad constante significa siempre la misma velocidad, ¿sí? Entonces, si tengo en cualquier instante de tiempo la misma velocidad, entonces la velocidad instantánea, la velocidad que yo tengo en cada uno de los instantes de tiempo, es igual a la velocidad media. ¿Sí? Porque yo todo el rato me fui a la misma velocidad. Y si se acuerdan de lo que conversábamos al principio, la velocidad media o promedio es en el fondo la velocidad representativa de ese intervalo. Si todo el rato fui a la misma velocidad, entonces la media es la instantánea, es el mismo valor. Y por lo tanto yo lo podría escribir como que v sin el subíndice m, con el vector arriba, que es la velocidad instantánea, es igual a la velocidad media, al vector velocidad media, con la flecha arriba. Pero si yo escribo esto por componentes, entonces voy a tener la velocidad instantánea, no lleva el subíndice m, pero lo subdivido en una parte en x y una parte en y. Y le pongo la dirección en x tongo y en y tongo. Y al otro lado escribo la velocidad media por componentes, pero para no confundirme, que es la velocidad media y la otra era la instantánea, tengo que mantener los dos subíndices, o sea, la m que me indica que es la velocidad media y además el subíndice x e y para referirme a las dos componentes del vector. Entonces, como nosotros sabíamos que un movimiento a velocidad constante es un movimiento unidimensional por naturaleza, porque si cambia la dirección, entonces ya deja de ser a velocidad constante, entonces podemos considerar solo una de estas componentes, ¿sí? Porque vamos a agarrar el sistema de referencia y lo giramos y lo ponemos de manera que alguno de los ejes quede a lo largo del movimiento, ¿sí? Entonces, en este sentido, podríamos suponer que el eje X es el que quedó a lo largo del movimiento. Si ese fuera el caso, entonces yo sé que la componente en y, tanto para la parte instantánea como para la velocidad media, es 0. Y por lo tanto, solo me quedaría escribir que v sub x en x tongo es igual a la velocidad media en x tongo. Entonces, escrito de esta manera, si se fijan, tuvimos ya esta discusión al principio, aquí tengo puesta la dirección de x, tanto en el vector unitario, en el x tongo, como en el subíndice. Entonces, esto ya me está quedando un poco redundante. Entonces, para evitar ser redundantes, y como todo ya sabemos qué es en la x, porque todo tiene su subíndice en x, entonces podemos omitir los vectores unitarios. Es válido hacerlo. Entonces, si omito los vectores unitarios, voy a tener solamente la expresión que v sub x es igual a v sub mx, sin la flecha arriba y sin el x tongo, ¿sí? Puedo escribir eso porque sé que son dos escalares que tienen la misma dirección y estoy dando la dirección en otra manera, la estoy dando en el subíndice y no le pongo el x tongo porque si no ya sería como demasiadas x, entonces ¿para qué dar más información? Entonces de esta manera la dirección la estamos indicando, pero en los subíndices y no en un vector. ¿Sí? Ahora, si nos pidieran escribir esto como un vector, tendríamos que ponerle el x tongo, porque técnicamente esto, escrito así, con el vx y el vmx, sin ningún vector unitario, sin ningún flecha arriba, es un escalar, y corresponde solamente al módulo de la componente en una de las direcciones, en la x o en la y. ¿Sí? Entonces, como sabíamos que en este caso la velocidad media es igual a la instantánea, solo porque la velocidad es constante, entonces solo en este caso, y en esto hago mucho énfasis, solo en este caso, solo porque la velocidad es constante, podemos reemplazar la velocidad media
con la definición de la velocidad instantánea. Entonces la velocidad media es lo que escribo como v sub x, y la velocidad, la velocidad instantánea es lo que escribo como v sub x, y la velocidad media sería, en este caso, como es la velocidad media en el eje x, entonces es el cambio de posición en el eje x, por eso no escribo delta r, escribo delta x, ¿sí? Solamente en el eje x, dividido en el intervalo de tiempo que le tomó hacer eso. Solamente porque en este caso la instantánea es igual a la media, ¿sí? Puedo escribir esta igualdad, la instantánea igual a un intervalo grande, no un intervalo pequeñito de los que escribimos con la derivada, ¿sí? Entonces, ahora borrando un poco los puntos, sé que estoy en la hora, pero déjenme terminar esta idea para que se vayan después al fin de semana largo tranquilos. Entonces, en este caso tengo el gráfico y en vez de tomar los valores que teníamos para Peter, tomemos valores cualquiera, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos un tiempo 0 y un tiempo t, una incógnita que no conozco. Y esos ciertos tiempos tienen asociadas unas ciertas posiciones. La posición en el 0 le vamos a llamar x de 0, porque es la posición que hay en el tiempo 0, y a la otra le llamamos x de t, que es la posición que tiene en ese tiempo t. Entonces, si ahora reemplazo estos valores en la definición de velocidad media, yo tendría que hacer la variación de posiciones, que sería el x de t dividido en el x de 0, dividido en los dos tiempos, t del tiempo t menos 0, ¿sí? Como es menos 0, entonces abajo me queda dividido t nomás, ¿sí? Y si se fijan, ahora entonces podemos reordenar para poder despejar x de t, que vendría siendo la posición en un tiempo t cualquiera, y entonces me va a quedar que esto es x de t igual a la posición que yo tenía en el 0 más la velocidad que llevo en x por el tiempo, ¿sí? Entonces, el último cambio que nos queda aquí, si es que ya despejamos todo esto, es no ponerle un nombre a esa posición en el tiempo 0. Entonces, a la posición en el tiempo 0, en vez de llamarle posición en el tiempo 0 con los paréntesis, lo vamos a hacer en el subíndice. Vamos a escribir x sub 0 con el 0 abajo, y eso nos va a indicar que es la posición en el tiempo 0, o sea, la posición inicial del movimiento, ¿sí? En este caso pueden ver que la posición inicial no es 0, es algún valor positivo, ¿sí? Ustedes sabían que era 500 porque estábamos haciendo el ejemplo de Peter, pero hay una cierta posición inicial. Y reemplazando entonces eso en la ecuación que teníamos, esto es lo que nosotros llamamos la ecuación de posición en el tiempo. Es una función que nos define cómo varía la posición para cada instante de tiempo para una partícula que se mueve a velocidad constante, ¿sí? Entonces esto es muy importante, pónganle ahí con destacador porque es la primera ecuación de movimiento que nosotros vamos a conocer, ¿sí? Que es cómo va cambiando la posición para cualquier instante de tiempo de un movimiento a velocidad constante, ¿sí? Bueno, entonces para cerrar, hoy día vimos velocidad instantánea y rapidez instantánea con lo de las derivadas. Se los dejo para que lo procesen el fin de semana y lleguen con mucho ánimo la próxima semana sin miedo a seguir estudiando esto. Y vimos también el movimiento a velocidad constante con la primera ecuación de movimiento para el movimiento a velocidad constante, que lo abrevié para que si alguien ya lo conocía como movimiento rectilíneo uniforme. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Es el mismo nombre, el mismo fenómeno, ¿sí? Bueno, dicho todo eso, muchas gracias por haber venido a esta clase, que tengan un muy buen fin de semana largo, aprovechen de descansar y nos estamos viendo la próxima semana. Lo siento mucho por haberle quitado unos minutos extra de su tiempo.